Hola, un saludo cordial para todos los que en este momento están viendo este video. El año se está terminando y podemos preguntarnos cuáles son las profecías para el 2018. ¿Qué va a pasar en el 2018? Quisiéramos saber qué va a ocurrir en el 2018. Y por eso este tema lo hemos titulado Las profecías para un nuevo año. Vamos a ver cuáles son esas profecías de lo que va a ocurrir en este nuevo año. Vamos a ver de quién vienen esas profecías y quién es el enviado a declarar esas profecías. Vamos entonces a ubicarnos en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 37. Hoy vamos a estudiar estos pasajes de la Biblia versión BTX, la Biblia textual. Es una Biblia que nos gusta mucho porque ella no traduce al español las palabras de los originales del texto en arameo y hebreo, que es en el idioma en el que se preservan los originales del Antiguo Testamento. No traduce ciertas palabras como por ejemplo los nombres de Dios, porque se pierde la riqueza del significado de la traducción. Entonces vamos a ver en esta versión nombres como Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, este tipo de nombres. Entonces tiene una gran riqueza esta Biblia textual. Ezequiel 37 dice lo siguiente, capítulo 37, versículo 1. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó Yahweh en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Está hablando el profeta Ezequiel. Entonces dice que la mano de Dios viene sobre él y lo lleva en espíritu a un lugar que era un valle lleno de huesos. La primera pregunta es, ¿quién quiere ir a un valle lleno de huesos? ¿Quién quiere estar en un valle lleno de huesos, cuyo significado es lleno de muerte, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere estar en un lugar como ese. Sin embargo, Dios lo toma y lo lleva en espíritu. Y estas cosas, el estar en lugares como estos, solamente se pueden entender cuando yo vivo una vida en el espíritu y cuando sé que es Dios el que me pone en ese valle de huesos con algún propósito, ¿verdad? Entonces, sé que es la mano de Dios que me toma y me lleva a ese lugar. Obviamente, aquí viene la pregunta es, ¿qué significado tiene para cada uno de nosotros el valle de huesos? ¿Está usted en este momento en un valle de huesos, viviendo áreas en su vida en las que hay sequedad y hay muerte y no se vislumbra vida por ningún lado? Quizás sea el área emocional, el área afectiva, el área familiar, el área económica, el área ministerial, en su iglesia. Entonces, nosotros podemos estar rodeados de valles de huesos secos que está viviendo otra gente, o que quizás son áreas de nuestra propia vida que están secas, muertas, sin vida, sin fruto, sin propósito, sin un plan, no sé a dónde ir, eso está seco, no sé qué hacer, no sé cómo revivir eso, no sé cómo resucitarlo, sin esperanza, ¿verdad? Eso es un valle de huesos secos. Entonces, a lo largo de lo que vamos a estudiar hoy, vamos a pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Cristo que nos muestre cuáles son aquellos valles de huesos secos que hay en nuestra vida y a qué valles de huesos secos el Señor nos ha llevado con un propósito. Hoy vamos a ver que esos valles de huesos secos donde Dios nos ha puesto, los llamados a que hagamos un cambio en ese valle de huesos secos somos nosotros mismos. Es un hecho, es una realidad, con base en lo que vamos a estudiar hoy en la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Entonces vemos la sequedad, la muerte, la desolación de cerca, y por todo el derredor. Entonces Dios le permite a Ezequiel ver de cerca la sequedad y la muerte de esos huesos. Es decir, él estaba identificando el estado
en el que se encontraban las cosas. Eran numerosísimos, dice, y eran secos en gran manera. Y lo que estaba viendo Ezequiel que era la realidad, lo que sus sentidos le permitían ver, eso era lo real, lo que lo rodeaba, lo que estaba viviendo. Ahora, ¿qué está viviendo usted? ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Estamos viviendo alguna sequedad similar en algún área de nuestra vida? En la que lo tenemos de cerca, porque dice, y me hizo pasar de cerca. Estamos pasando de cerca a valles de huesos secos y quizás nosotros mismos estamos viviendo en esos valles de huesos secos. Es importante que identifiquemos esas áreas, porque una vez yo identifique el área del valle de huesos secos, puedo tener un plan de acción para que esa área resucite, reviva en el nombre de Cristo Jesús. Pero si no identifico cuál es esa área, no puedo establecer un plan. No puedo saber cuáles son las profecías para esa área y por ende, si no sé, voy a permanecer de cerca en un numeroso valle de huesos secos. Entonces, la realidad que rodeaba a Ezequiel, Dios mismo se la muestra. Entonces, vamos a declarar que en el nombre de Cristo Jesús el Señor nos muestre cuáles son aquellas realidades en las que estamos viviendo si aún no la percibimos, ¿verdad? Entonces, si Dios no hubiese llevado a Ezequiel al valle de huesos secos, no se hubiese ni siquiera dado cuenta de esa realidad, ¿verdad? Pero dice el versículo 1 que la mano de Dios lo toma y en el espíritu lo lleva. Y aquí estamos hablando del área espiritual. Eso no es en la mente, eso no es en las emociones, eso no es en una experiencia, en un trance que uno entra, es en una vida espiritual y de desarrollo y de crecimiento espiritual continuo en la que uno experimenta la revelación de Dios en relación con aquellas cosas que están secas y necesitan acción inmediata para que resuciten. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta si a nuestro alrededor pueden haber valles de huesos secos, ni siquiera lo sabemos. Áreas secas, infructuosas, muertas, y quizás nosotros ya nos acostumbramos a esa forma de vivir. Ya nos damos cuenta que es un valle de huesos secos, porque así hemos vivido por tanto tiempo que nos acostumbramos a vivir así. Quizás el ambiente de la familia, quizás el ambiente del país, quizás el ambiente de la congregación a la que pertenezco, el entorno que me rodea, el entorno geográfico, las costumbres, es un valle de huesos secos. Y ya me acostumbré a vivir así y ni siquiera lo detecto, porque creo que ese es el estilo de vida que hay que vivir. Y hasta creo que Dios me mandó a vivir en ese estilo y en esas circunstancias. Entonces, necesitamos nosotros identificar por el Espíritu y por la revelación de Dios estos valles de huesos secos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre aquellos valles de huesos secos en nuestra vida y a nuestro alrededor. Versículo 3. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai Yahweh, solamente tú lo sabes. Mire, esto es muy interesante porque Dios mismo nos pregunta con respecto a lo que estamos viendo, con respecto a la realidad, a lo que me rodea, ¿verdad? Dios me pregunta a mí y me dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Dios, el Todopoderoso, el que puede cambiar esa circunstancia seca y de muerte en nuestra vida, me devuelve a mí la pregunta, porque lo más probable es que yo ya le haya preguntado a Dios en oración y decirle, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta área de mi vida está seca? ¿Por qué esta área de mi vida está muerta? ¿Verdad? Y Dios me devuelve la pregunta y me dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Es una pregunta que Dios mismo se la puede responder porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, está en todo lugar. Sin embargo, me hace esa pregunta a mí y esa pregunta tiene varias posibles respuestas, razonables todas ellas. Perfectamente, la respuesta de Ezequiel había podido decir, no pueden vivir porque están muertos. Los huesos están secos en gran manera y no hay forma que vivan, ni siquiera hay manera de unirlos y saber qué hueso pertenece a qué persona que estuvo viva en algún momento, porque son múltiples huesos en un gran valle y están secos en gran manera. Quizás Ezequiel pudiese haber emitido una serie de juicios y decir, mire, si están muertos es porque algo malo habrán hecho, ¿verdad? Es porque se lo merecían, es porque
ya era su tiempo, ¿verdad? Y empezar a resignarse a que las cosas iban a ser así e iban a seguir siendo así independientemente de lo que pudiésemos hacer. Ese raciocinio de juicio es absolutamente inútil, no genera ningún beneficio. Pero lo interesante es que ni el mismo Dios, único juez, no emitió juicio alguno con respecto a por qué esos huesos estaban secos. Entonces, ¿por qué nosotros emitiríamos un juicio con respecto a esas circunstancias? Y la respuesta de Ezequiel ante esta pregunta que Dios le hace es una respuesta extremadamente reverente y respetuosa, reconociendo la magnificencia y la autoridad suprema del Señor. Ahora, ¿de qué forma le habla usted al Señor? ¿Le hablamos a Dios en una forma de reclamación, en una forma de juicio hacia Dios mismo, en una forma de reclamarle por qué estoy viviendo en un valle de huesos secos? Si esa es la forma como nosotros nos estamos comunicando con Dios, tenemos que cambiarla porque ese método no funciona. ¿El valle está lleno de huesos? Sí. ¿El valle está lleno de huesos secos? Sí. ¿Están muertos? Sí. ¿Aquella área de su vida parece muerta? Sí. ¿Está seca? Sí. Pero Dios le pregunta, dime tú, si estos huesos pueden vivir. Y la respuesta de Ezequiel fue, oh Adonai Yahweh, solo tú lo sabes. Entonces, una respuesta reverente, respetuosa y reconociendo la magnificencia y la autoridad suprema de Dios, de que solamente Dios sabía si había forma de que esos huesos volvieran a vivir. Y esta frase está relacionada con el hecho de reconocer de que todas las cosas que están muertas, deshechas, sin solución, solo Dios las puede rehacer. Solo Dios las puede vivificar, sanar, darles vida nuevamente y resucitarlas. Entonces es tiempo de que nosotros cambiemos la forma como le respondemos a Dios, como le hablamos a Dios. Y es decirle, Señor, solamente tú sabes si mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida sexual, afectiva, mi relación de pareja, mis finanzas pueden volver a vivir. Por eso me acerco a ti, porque solo tú lo sabes. Entonces es una actitud completamente distinta a una actitud reclamatoria, condenatoria o de juicio de esas circunstancias o de culpar a alguien por esa circunstancia. Y aquí es donde nosotros comenzamos a diferenciar entre la realidad de lo que estoy viviendo y la verdad de Dios y su palabra. Y hay dos cosas bien importantes a entender. El valle estaba lleno de huesos secos, esa es una realidad. Estaban muertos. Pero en medio de ese valle de huesos secos, ¿quién estaba? Estaba Dios y Ezequiel. En medio de esa muerte que usted está viviendo, está Dios y está usted. Si usted ha dejado entrar a Dios a su vida. Si no ha dejado entrar a Dios a su vida, usted está solo en el valle de huesos secos. Si no hay una vida rica espiritualmente, porque acordemos del versículo 1, Dios lo toma y en el espíritu lo lleva al valle de huesos secos, a que identificara la realidad. Si no hay una vida rica espiritualmente, rica en oración, rica en estudio de la palabra, en conocimiento de Dios, no hay forma de ver a Dios en medio del valle de huesos secos. No hay forma de escuchar la voz de Dios en medio del valle de los huesos secos, que es la voz que usted necesita escuchar. Y dice entonces que Dios en el versículo 4 le dice lo siguiente. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Yahweh. Así dice Adonai Yahweh a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Mire, esto es espectacular. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Sabe qué está diciendo el Señor a Ezequiel? ¿Sabe qué está diciendo el Señor a usted y a mí hoy? Profetiza a tu circunstancia y dile lo que yo te voy a mandar que le digas. Y esto no son palabras positivas, palabras de programación mental para decir lo correcto. Es lo que Dios me dice que le diga a esas circunstancias. Entonces, si no escucho la voz de Dios,
no voy a poder decir la profecía que va a hacer que los muertos resuciten, que los enfermos se sanen, que lo que no está funcionando vuelva a funcionar, ¿verdad? Necesito escuchar la voz de Dios, porque claramente dice así: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros. Dios hace que entre espíritu en lo que está muerto y viva, dice. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿por qué digo que esto es espectacular y fascinante? Porque el mismo Dios nos delega a nosotros los hombres esta tarea. La tarea de ser los profetas de lo que va a ocurrir en el 2018. Usted es el profeta de su vida, el profeta de su valle de huesos secos, el profeta de su circunstancia, pero tiene que escuchar lo que Dios le dice, porque lo que usted va a hablar es lo que Dios le ordena que diga de esa circunstancia. Entonces Dios lo puede hacer, Dios puede resucitar a esos huesos secos, Dios puede solucionar cualquier problema en cualquier circunstancia, pero ¿sabe qué dice Dios? Yo no lo voy a hacer, tú lo vas a hacer. Ahora, ¿qué lenguaje estoy utilizando? ¿Qué estoy profetizando? ¿Cómo le estoy hablando al futuro? ¿Cómo le estoy hablando al nuevo año, verdad? Entonces, Dios me delega a mí esa tarea. Él lo puede hacer, claro que sí, pero no lo hace porque el método de Dios son los hombres. Y el método que Dios le dio a los hombres es orar, declarar, profetizar, para que ocurran señales, milagros y prodigios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces necesito tener una vida rica en oración, en declarar la palabra de Dios, y no que me muevan las circunstancias y lo que estoy viendo, que es la muerte y el valle de huesos secos. Yo me tengo que mover por la verdad de Dios, declarar la verdad de Dios que está establecida en donde, en su palabra, para que los huesos secos revivan y para que aquellas áreas muertas en el 2017 o quizás de mucho atrás resuciten en el nombre de Cristo Jesús en el 2018. Pero usted es ese profeta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vivirán estos huesos, y el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos. Oí palabra de Jehová. Entonces es la palabra de Dios la que genera vida. Es la palabra del Señor. Dios respalda ¿qué? Dios respalda su palabra puesta en mi boca y puesta en su boca, ¿verdad? Entonces por eso tengo que estar alineado con Dios y con su palabra, porque Él respalda su palabra. Él respalda lo que Él me ha enviado a mí a decir, las palabras y las profecías que me ha enviado a mí a declarar, a decretar en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es entonces lo que debo profetizar? ¿Qué es lo que debo declarar? Lo que Dios dice. Así dice Adonai Yahweh, dice este versículo. Entonces, así dice el Señor, así dice la palabra. Entonces, si hay algún plan que usted tiene que iniciar en el 2018, es un plan serio, disciplinado de estudio de la palabra de Dios. Un plan disciplinado de tener una vida rica en oración, de congregarse, de crecer espiritualmente. Si hay algo que hay que planear para este año, una petición, un plan, un objetivo, ese es el que hay que hacer. Dice así. Entonces uno obviamente declara que lo que Dios hará. Yo ordeno la palabra que Dios me dice, y la palabra que Dios dice es lo que Él va a hacer. Él me dice a mí lo que va a hacer, yo voy y lo digo, y eso ocurre porque Dios respalda su palabra. Entonces, en esta profecía lo primero que declara Ezequiel es que Dios iba a hacer entrar espíritu en ese valle de huesos secos, en esos huesos secos. Todo comienza entonces, ¿por qué? Por el área espiritual, cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, y eso solamente ocurre cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. No hay ninguna otra manera que el Espíritu Santo entre en su vida y en mi vida, a menos de que yo reciba a Cristo, de que yo lo invite a mi vida, de que yo lo deje entrar a mi vida, a mi relación de pareja, a mi familia, a mis hijos, a mis finanzas, a mi trabajo, a mi profesión. Entonces, si hay algo que hacer, si usted todavía no lo ha hecho, es invitar a Jesucristo a su vida. Decirle: Señor Jesucristo, yo te necesito que tú entres a mi vida y que tu Espíritu Santo entre en mí, porque yo quiero tener vida y vida en abundancia. Juan 10b dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Entonces yo le invito, si usted aún no lo ha hecho, a que usted haga una oración de fe
invitando a Jesucristo a su vida, recibiendo a Jesucristo. Y eso hace que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Y dice que lo primero, una vez el Espíritu entra, trae vida, dice, y empieza a impactar el área física, porque dice que pondré tendones, haré subir carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Vuelve y lo recarga. Y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Quiere decir que solamente por el Espíritu Santo es que yo voy a saber, a conocer a Dios, a entender las cosas de Dios, a tener vida y a tener en mí el plan que Dios ha establecido para mí. De modo que ese valle de huesos secos, que no es el plan de Dios, ahora vamos en un rato a saber cómo ese valle de huesos secos llegó a ser un valle de huesos secos, por qué motivo. Vamos a entender que ese no es el plan de Dios, pero por el Espíritu Santo yo comprendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Comienzo a vivir de acuerdo al plan de Dios. Me mantengo en una comunión, en una comunicación continua con Dios, como ocurrió con Ezequiel. Escucho la voz de Dios, escucho las instrucciones de Dios y ejecuto para ver un cambio en esa realidad que se está viviendo a nivel de diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, Jesucristo vino al mundo para que nosotros tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Si nosotros no estamos viviendo el plan de Dios, lo más probable es que estemos viviendo en el valle de los huesos secos. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, dice Ezequiel. Y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Mire, Ezequiel toma la decisión de hacerle caso a Dios, de seguir las instrucciones de Dios y comienza a profetizar, a hablar, a declarar con sus labios la palabra que Dios le había dicho, exactamente de la forma como Dios le dijo, sin quitarle y sin ponerle. Y comenzó a ver cómo esas circunstancias a su alrededor comenzaban a cambiar, cómo los huesos que estaban secos se comenzaban a juntar, a unir con tendones, con carne, con piel. Es decir, ocurrió un milagro físico, visible, las circunstancias comenzaron a cambiar. ¿Pero qué inició que las circunstancias comenzaran a cambiar? Que Ezequiel comenzó a profetizar exactamente como Dios le mandó. Esto se llama obediencia a Dios y a su palabra, sin añadir y sin quitar, tal y como ahí está escrito. Eso es lo que tenemos que declarar. Ahora, en cada área de nuestra vida, para cada área de nuestra vida, hay una palabra profética que usted y yo tenemos que comenzar a declarar para ver que las circunstancias cambian. Entonces, eso fue visible para Ezequiel. Pero al final del versículo 8 Ezequiel dice, pero no había espíritu en ellos. Esto quiere decir que nosotros podemos experimentar milagros de tipo físico, aún sanidades, quizás respuesta a oraciones relacionadas con el área, no sé, la académica, laboral, económica, material. Pero si al final no hay una relación personal con Dios, en la que yo escuche la palabra de Dios, y mi área espiritual sea la que me gobierne, no va a haber espíritu, no va a haber vida. Y los milagros no transforman. Mira, la palabra de Dios dice que los milagros de Jesucristo fueron innumerables, incontables, de tal forma que se podrían llenar múltiples libros escribiendo los milagros que Jesucristo hizo y no se terminaría. El Señor Jesucristo sanó ciegos, leprosos, sordos, paralíticos, echó fuera demonios, multiplicó los panes, quiere decir que le dio a la gente de comer, multiplicó el vino, le dio a la gente de beber, hizo milagros de todo tipo, caminó sobre el mar, detuvo la tormenta, milagros relacionados con acontecimientos de orden natural, meteorológico, milagros físicos, milagros espirituales, milagros de todo tipo. Sin embargo, cuando Jesucristo estaba frente a Pilatos, y ahí estaba el pueblo de Israel, aquellos que el Señor Jesucristo había sanado,
a los que les había hecho milagros de tipo físico, espiritual, emocional, de todo tipo, les había provisto para su necesidad. Y Pilatos pregunta, ¿a quién querían crucificar y a quién querían liberar? ¿Qué escogió el pueblo de Israel en ese momento? Escogió que crucificaran a Cristo y liberaran a Barrabás. En medio de esa multitud había de seguro gente que el Señor Jesucristo había sanado. Los milagros no transforman la vida. Los milagros físicos no transforman la vida. Lo que transforma mi vida es el espíritu. Por eso era notorio en este versículo lo que decía Ezequiel. Fueron sanos físicamente, revivieron físicamente, hubo una manifestación física, un milagro, pero no había espíritu. Su área espiritual continuaba siendo un valle de huesos secos. Y es probable que el área espiritual de nosotros continúe o sea un valle de huesos secos, aunque hayamos visto milagros de Dios en nuestra vida. Entonces, el hacer todos estos milagros y el pedirle al Señor estos milagros no va a transformar nuestra vida. Por eso yo lo invito a que en las peticiones que usted le va a hacer a Dios para el año 2018, no incluya solamente los milagros de tipo material, físico, de provisión, de abundancia. Incluya los milagros espirituales. Incluya que usted crezca espiritualmente, que usted desarrolle los dones del Espíritu Santo que tiene, que el Espíritu Santo derrame dones espirituales en usted, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios derrama dones para el beneficio del cuerpo de la iglesia, para la implementación del cuerpo de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de la iglesia. La Biblia dice que el Señor llama pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, y los implementa con una serie de dones espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Entonces clame al Señor para que el fuego del Espíritu Santo avive los dones que hay en usted para el beneficio del cuerpo de la iglesia. Que usted ejercite sus dones espirituales en el nombre de Cristo Jesús para crecimiento. Que en este 2018 usted escuche la voz de Dios. Que usted aprenda a profetizar la palabra de Dios. Que de sus labios solamente salga lo que Dios le dice para que haya vida, para que haya sanidad a ese valle de huesos secos. Entonces, esas son las peticiones que tenemos que ponerle, peticiones relacionadas con el crecimiento espiritual. Las demás van a venir añadidas, porque una vez el Espíritu Santo impacta su vida, va a impactar su área física, su área laboral, su área económica, todas las áreas van a seguir añadidas al área espiritual y no al revés. Entonces, concentrémonos en las espirituales y las otras áreas y las otras necesidades van a venir, van a ser añadidas. Versículo 9. Y entonces me dijo, claro, una vez aquí le dice, mire, ya están vivos, pero no hay espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice Adonai Yahweh, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces viene otra vez la instrucción del Señor y le dice, profetiza, Ezequiel, sigue profetizando, si hace falta hay que profetizar más. Si hay un área en la que todavía no vemos los resultados, hay que continuar declarando la palabra de Dios, hay que continuar llamando las cosas que no son como si fueran, hay que continuar creyendo esperanza contra esperanza que Dios va a sanar, que Dios va a restaurar, que Dios va a revivir, a resucitar aquella área de nuestra vida. Y le dice, profetiza y di al espíritu, así dice Adonai Yahweh. Nuevamente lo mismo, mire. Lo que usted y yo tenemos que declarar es lo que dice Adonai Yahweh, lo que dice Dios, es lo que usted tiene que profetizar. Ni más ni menos, ni le quite ni le ponga. Para eso necesito conocer la palabra de Dios, necesito conocer la voluntad de Dios, necesito tener una estrecha relación con Dios, que se construye diariamente en una vida rica en oración, en incluir a Dios en mi agenda, en tiempos de oración, en tiempos de alabanza, en estar congregándome en una congregación de doctrina sana, en estar estudiando la palabra del Señor, en estar enseñándole a otros lo que yo he aprendido, en volverme un multiplicador de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, aquí nuevamente el Señor le enseña a Ezequiel cómo profetizar, cómo ordenarle a las circunstancias que cambien, que se sujeten a la palabra de Dios, y le dice, así ha dicho Adonai Yahweh,
Es decir, lo que estaba profetizando y declarando Ezequiel era que la palabra de Dios, no era su pensamiento positivo, no eran sus palabras de buena actitud o su buena vibra, su buena onda, era la palabra de Dios revelada para una circunstancia específica. Entonces es tiempo de decirle: Señor, revélame tu palabra para este valle de huesos secos en el que yo estoy viviendo. Y yo, en el nombre de Cristo Jesús, le voy a ordenar que reviva, le voy a profetizar que reviva. Esa es su tarea y esa es mi tarea. Eso no lo va a hacer el Señor. Pero el Señor sí me va a decir qué palabra tengo que declarar. Vuelvo y le digo, el método de Dios son los hombres. El Señor lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Déjese usar por el Señor. Déjese usar por el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de ejercer nuestra tarea de profetas, a la cual Dios nos llamó a todos. Y el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que declara la palabra de Dios en una realidad, para que esa realidad se sujete a la autoridad de Cristo, se sujete al orden de Dios. Entonces, Ezequiel vuelve y menciona las mismas palabras que había mencionado anteriormente. Dice: y profeticé como me había sido mandado. Obediencia, exactamente lo que Dios le dijo, ni más ni menos. Y el resultado fue que el Espíritu entró en ellos. Esto es bien interesante porque dice que el Espíritu entra en ellos. El Espíritu entra. Quiere decir que el Espíritu no estaba en ellos y tenía que entrar. El Espíritu Santo solo entra en aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, que aceptan a Jesucristo como Dios, que creen que vino a la tierra, vivió como hombre, murió y resucitó y está vivo y vive por los siglos de los siglos, y que vino para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los que reconocemos eso y lo podemos confesar con nuestros labios, somos los que recibimos y el Espíritu Santo entra en mí. Entonces, si usted quiere que el Espíritu Santo entre en usted, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y quizás usted ya lo hizo, quizás usted ya tiene a Cristo, ya aceptó a Cristo, pero todavía hay áreas secas, valles de huesos secos. En esa área quizás el Espíritu Santo no está. Es un área que quizás todavía usted la gobierna y no la gobierna Cristo. No la gobierna el Espíritu Santo, porque es posible que yo tenga áreas de mi vida en las que yo gobierno y no Cristo. Por ejemplo, en mi casa pueden haber cuartos que yo tengo cerrados y ahí no dejo entrar al Señor. Áreas en las que yo no dejo que Él entre, porque yo las sigo gobernando de acuerdo a lo que yo he decidido, ¿verdad? No de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el resultado fue que el Espíritu entró en ellos y así fue como comenzaron a tener vida y estuvieron sobre sus pies. Esto quiere decir que estuvieron firmes ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las dificultades. Solamente esto puede llevarse a cabo viviendo una vida en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, el valle de huesos secos es sinónimo ¿de qué? De desesperanza, de que todo está perdido. ¿Hay desesperanza en su vida? ¿Hay algún área en la que usted ya perdió la esperanza? ¿En la que usted cree que todo está perdido? Ese es el valle de huesos secos, a donde Dios le dice: profetiza, hijo de hombre. Así dice Yahweh, así dice Adonai Yahweh. Ahora hay que escuchar qué es lo que Él dice, que usted tiene que profetizar y tiene que decir al 2018, las circunstancias del 2018, a todas las áreas de su vida en este nuevo año. Y el versículo 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Áreas perdidas, relaciones interpersonales perdidas, hijos perdidos, situaciones en las que ha reinado la desesperanza y se han perdido o se ha desvanecido toda esperanza. Ese es un valle de huesos secos, pero en el nombre de Cristo Jesús su tarea es profetizar para que en el nombre del Señor esa circunstancia se transforme. Versículo 12, por tanto, vuelve y dice: profetiza y diles. Está relacionado con el lenguaje que yo estoy usando. Así dice Adonai Yahweh: oh pueblo mío, he aquí que yo abro vuestros sepulcros
y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahweh. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Yahweh, he hablado y lo he cumplido, dice Yahweh. Ahora, ellos no se podían quedar en el valle de los huesos secos. Una vez revividos y resucitados, cuando entra el espíritu en ellos, ellos tenían que salir de ese lugar. Tenía que haber un cambio en su estilo de vida. Tenían que ir a un lugar distinto. Tenía que haber un arrepentimiento y un cambio genuino trayéndolo a nuestra vida práctica. Tiene que salir de ahí, salir de esa circunstancia en donde usted sabe que no debe estar, en aquellas cosas que está haciendo que sabe que no debe hacer, en aquellas relaciones sentimentales, afectivas y sexuales que usted sabe que no debe tener. De ese valle de huesos secos tiene que salir. Ese no es el lugar donde usted tiene que estar. Ese no es el lugar para un vivo, para una persona que tiene el espíritu. Ese es el lugar para un muerto. Y de ahí hay que salir. Dice que el Señor los iba a sacar a otro lugar. Si las cosas, eso significa, obviamente, empezar de nuevo, dejar de hacer lo que se estaba haciendo de manera equivocada y cambiar el método. Si las cosas no están funcionando, es porque el método no es el método correcto. Y tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice de aquellas áreas en las que las cosas no están funcionando. Entonces tenemos que ajustarnos al método de Dios y su palabra, al método del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a este valle de huesos secos? ¿Cómo me metí en ese valle de huesos secos? ¿Cómo llegué a vivir lo que estoy viviendo? ¿Qué ocurrió? ¿Me metió Dios en ese valle de huesos secos? ¿Me castigó Dios metiéndome en ese valle de huesos secos? ¿Me aniquiló Dios metiéndome ahí? ¿Me quitó todo Dios y me metió como castigo en ese valle de huesos secos? La respuesta es no. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. Un poco más abajo, en el versículo 23. Ezequiel 37, 23 dice esto y prestémosle mucha atención. Ni se contaminarán más a sí mismo con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Ellos llegaron al valle de huesos secos como resultado de sus propias acciones, de contaminarse más a sí mismos, con sus ídolos, dice. Un ídolo es todo aquello que ocupa en mi vida el primer lugar, quitándole a Dios el primer lugar en mi corazón, como preferente asunto de mi interés, lo que sea. Esa es la idolatría. Si hay algo más importante que Dios en su vida, ese es su ídolo. Dice, abominaciones está relacionado con práctica de pecado y con todas las rebeliones. Pero en la parte B del versículo 23 dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. ¿Cómo Dios nos limpia? Con la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado. Por eso es necesario que confesemos nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer es confesar y apropiarnos de la sangre de Cristo, que es la que nos lava de nuestras abominaciones, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras idolatrías. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Entonces hay una relación estrecha con el Señor. Este versículo habla de que ellos se contaminaron a sí mismos. Es lo que yo llamaría como un autoenvenenamiento. ¿Hasta qué? Hasta que se volvieron un valle de huesos secos muertos. Entonces aquellas áreas de nuestra vida que están muertas, es probable que haya habido un proceso de autoenvenenamiento por práctica de pecado, por desconocimiento de la palabra de Dios, por estar alejado de la voluntad de Dios, por tener ídolos, por rebelarme y contaminarme. Son mis decisiones las que me llevan al valle de los huesos secos. Y esa contaminación lleva a la muerte, y esa contaminación estaba relacionada con lo que ya hablamos. Quizás con un desconocimiento del plan de Dios para nuestra vida. Ese desconocimiento está relacionado con desconocer la palabra de Dios. Obviamente cuando estamos alejados de Él
y de su palabra. Y si yo estoy alejado de Dios, de su palabra, de su guía y de su instrucción, voy a escuchar alguna de estas tres voces o las tres, que son las voces de los enemigos de aquella persona que quiere crecer espiritualmente. La voz del mundo, la voz de mi propia carne que tiene apetitos que me llevan a hacer cosas que a Dios no agradan, y la voz del diablo y sus demonios. Esos van a querer desviarme de la voluntad de Dios. Continuamente es una lucha. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. La lucha es contra el diablo y contra Satanás y sus secuaces, a los cuales ya Jesucristo derrotó en la cruz y a los cuales a nosotros nos ha dado potestad sobre ellos, dice la palabra de Dios, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos hará mal. Pero yo tengo que apropiarme de esa autoridad, ejercerla en una lucha continua, viviendo una vida santa, una vida limpia, una vida recta, apartado de las abominaciones, apartado de la rebelión, apartado de los ídolos. Ahora, entrar en el 2018 significa entrar en la tierra prometida. Poniendo el ejemplo de salir del 2017, del valle de huesos secos que pudo haber sido el 2017, si lo fue, y decirle: Señor, yo quiero entrar al 2018 y que esa sea la nueva tierra donde tú me lleves. Dime qué tengo yo que declarar, dime qué tengo yo que profetizar, dime de qué rebeldía tengo que apartarme, de qué idolatría tengo que apartarme, de qué abominación tengo que apartarme, porque yo no quiero entrar nuevamente en ese valle de huesos secos. Y ese valle de huesos secos, cualquiera sea el área familiar, los hijos, la relación de pareja, las relaciones con los padres, quizás enfermedades de tipo físico, la salud, las finanzas, en fin, pueden ser impactadas en el nombre de Cristo Jesús. El Señor puede restaurar, puede sanar, puede vivificar. Entonces, no hay otra forma sino el área espiritual. No hay otra forma de resucitar el valle de los huesos secos sino el área espiritual. Entonces, este 2018, el plan y la oración y la petición esta noche, antes de que termine el año, es decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte en todo, yo quiero llevar fruto en toda buena obra, yo quiero ejercer mi tarea de profeta en el 2018. Enséñame tu palabra, porque yo la voy a profetizar. Entonces vamos a hacer una oración a pedirle a Dios por esto, a pedirle a Dios de que ese sea la realidad de nuestro 2018 y que veamos señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. Os invito entonces a que oremos. No hay forma de que el Espíritu Santo entre en usted sin antes haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo le invito a que usted en este día haga una oración conmigo y usted invite a Jesucristo como Señor y Salvador a su vida. Si usted no está seguro de haberlo hecho, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración y diga lo siguiente: Señor Jesucristo, yo te necesito. Necesito que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, el profeta que tú quieres que yo sea. Yo confieso, Señor, que he pecado con rebeliones, con idolatría y con abominaciones. Te pido que tú me muestres cuáles son, para yo apartarme de ellas, por la fortaleza de tu Espíritu. Y te doy gracias porque tú me limpias de todas esos pecados que yo he cometido. Yo me declaro limpio por la sangre de Cristo. Me apropio de tu sangre, Señor bendito, que es la que me lava y me limpia. Y ahora recibo tu Espíritu. Declaro que tu Espíritu entra en mí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, inúndame. Espíritu Santo, toma control de todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo, mente, voluntad, corazón, emociones, sentidos. Declaro que todo mi ser está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y declaro que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo está lavado con la sangre de Cristo Jesús y es hallado irreprensible delante de tu presencia. Porque yo quiero, Señor bendito, aquellas áreas muertas de mi vida resuciten. Aquellas áreas en las que la autocontaminación y el autoenvenenamiento, Señor, han ido a la muerte, en el nombre de Cristo Jesús resucita. Te pido que en el 2018, Señor bendito, yo escuche tu voz, escuche tu palabra, Señor bendito, y la pueda declarar
ante las circunstancias y darles la orden de que se sujeten a Cristo. Darles la orden de que cambien, de que resuciten, de que sean hechas nuevas, aunque estén secas en gran manera, aunque yo haya perdido la esperanza de que puedan vivir, aunque crea que no hay nada que hacer, en tu nombre lo voy a hacer, en tu palabra lo voy a hacer. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Y entonces en el nombre de Cristo Jesús, que en el 2018 nosotros ejerzamos la tarea de profetas en medio de nuestras familias, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro trabajo, de nuestra vida financiera, de las enfermedades que quizás estamos padeciendo, y le demos la orden en el nombre de Cristo Jesús que se sujeten a la palabra de Dios, porque está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que en el 2018 la palabra del Señor sea lámpara a sus pies, lumbrera a su camino, y que esté puesta en su boca para que usted la profetice y le dé orden a las circunstancias de que se sujeten a la autoridad de Cristo. Y si hay algún área de su vida que usted hoy por el Espíritu Santo identifica que es un valle de huesos secos, comience ahora en el nombre de Cristo Jesús a practicar su tarea de profeta. Y ejercite lo mismo que ejercitó Ezequiel cuando el Señor le dijo que le dijera y profetizara a ese valle de huesos secos que cobren vida. Y con nombre propio a esa área de su vida, usted déle la orden de que viva en el nombre de Cristo Jesús. Área espiritual, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que vivas. Yo en el nombre de Cristo Jesús le profetizo al Espíritu de que sople de los cuatro vientos y entre y haya vida en mi familia, haya vida en mi relación de pareja, haya vida en mis hijos, haya vida en mi congregación, haya vida en mi iglesia, haya vida en mi ministerio, haya vida en mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Haya vida en mi salud mental, emocional, física. Y que esa sequedad, en el nombre de Cristo Jesús, cobre vida. Suban tendones, músculos, carne y piel. Y haya vida en el nombre de Cristo Jesús. Y que yo sea sacado de ese valle de huesos secos y pase a una tierra prometida, que es a un nuevo estilo de vida, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de apartarnos del valle de huesos secos. Es tiempo de apartarnos de lo que nos contaminó y nos llevó al valle de huesos secos, de las rebeliones que nos llevaron al valle de huesos secos, de los pecados que nos han llevado al valle de huesos secos. Y pídale al Señor que le revele y le muestre cuáles son aquellas cosas de las cuales usted se tiene que apartar en el 2018. ¿Cuáles son aquellas circunstancias y actitudes que usted tiene que dejar en su vida? Porque están contaminando y llevándolo al valle de los huesos secos. Y tome la decisión de salir en el nombre de Cristo Jesús del valle de huesos secos. De restaurar su vida espiritual, de congregarse, de orar, de hacer un plan de estudio de la palabra del Señor diariamente. Ese alimento para el espíritu. Su espíritu no puede crecer si no está alimentado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Es tiempo de anhelar como niños que la palabra de Dios venga a nosotros, que nos alimente y que crezcamos para salvación en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y que el Señor reprenda al devorador de su vida, que el Señor reprenda a Satanás de su vida, que el Señor lo guarde del mundo en el nombre de Cristo Jesús, y que usted sea capaz de crucificar la carne con sus deseos pecaminosos y vivir una vida conforme al Espíritu Santo, que es el que lo guía a toda verdad. Que el Espíritu de Dios le guíe a toda verdad en el 2018. Que la palabra de Dios sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Y que en el nombre de Cristo Jesús usted ejercite como profeta la profesión para la cual Dios le ha llamado. Y es declarar: así dice Adonai Yahweh, en el nombre y en la autoridad de Cristo. Padre, gracias por este año que está terminando. Y gracias por este nuevo año que nos entregas para estrenar.
Declaramos este año bendito en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Nosotros nos declaramos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendiga a su familia, bendiga a sus padres, bendiga a sus hermanos, bendiga a sus hijos, bendiga a aquellas personas que le enseñan la palabra de Dios, sus pastores, sus líderes, los ministros en sus congregaciones. Bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, aviva el fuego del don que has depositado en cada uno de nosotros y que haya un avivamiento en la iglesia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del ser, separando el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discerniendo todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Te hemos orado con gratitud, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de terminar, quiero declarar y proclamar sobre sus vidas el Salmo 45:1, que dice lo siguiente, en la versión BTX: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es como buril de diestro escriba. Dice que nuestro corazón rebosa palabra buena. Quiere decir que de mi corazón brota palabra buena. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que en el 2018 de su corazón rebosa palabra buena. Y la palabra buena es la palabra de Dios. Es necesario que llene su corazón de la palabra de Dios. La segunda parte de ese versículo dice: dirijo al rey mi canto. Quiere decir que cuando mi corazón rebosa de palabra buena, de palabra de Dios, lo primero que yo tengo es una actitud de agradecimiento al Señor y tengo una vida rica en alabanza. Yo declaro que el 2018 para usted es un año rico en alabanza y en adoración y en gratitud al Señor continuamente. Y tercera parte de este versículo dice: mi lengua es como buril de diestro escriba. El buril es un instrumento usado para grabar en la piedra. Entonces, que lo que salga por sus labios en este 2018, que viene de un corazón que rebosa de palabra buena, de un corazón que dirige al Señor cántico de alabanza y adoración, sean como palabras de un escriba diestro y hábil, que quedan grabadas en la roca, porque son palabra revelada por Dios. Señor los bendice en el 2018. Un abrazo para todos. Dios los guarde.